Padre Ángel, es un gusto, como siempre, tenerlo aquí con nosotros y que nos apoye tanto, se lo agradecemos. Antes de entrar de lleno en este tema tan importante sobre las vacunas contra el COVID-19 y, y su relación con el aborto, que es un tema importantísimo que ha causado muchas dudas en los fieles de todos lados, en los católicos. Primero que nada, ¿nos puede contar un poco sobre usted para las personas que no estén muy familiarizadas? Sí, claro que sí. Bueno, pues yo soy el padre Ángel Pérez López, como has dicho. Soy originariamente de España. Me mudé a Denver en el año 1996, cuando yo tenía 19 años. Entré al seminario acá. Me ordené sacerdote en el año 2005. Voy a hacer 16 años de sacerdocio. Las personas que nos están viendo, algunas me conocen a lo mejor de mis primeros 3 años, que los pasé como sacerdote en Santa Teresa, en Aurora. Después de esos 3 años me mandaron a Roma a estudiar y entonces estudié una licenciatura en filosofía, una licenciatura en teología moral y luego un doctorado en filosofía. En el año 2013 regresé y comencé a ser profesor acá en el seminario San Juan María Vianney de filosofía y de teología moral. Mi especialidad es la ética y la antropología en filosofía y la teología moral. Sobre todo el pensamiento de Santo Tomás y de Juan Pablo II. Y bueno, recientemente fui formador, perdón, durante 5 años en el seminario también, además de ser profesor. Y bueno, hace ya un año y medio el arzobispo me nombró párroco en San Cayetano y bueno, sigo ejerciendo la docencia y como párroco en San Cayetano, gracias a Dios. Padre, este tema de las vacunas contra el COVID-19, hemos escuchado tantas opiniones de diferentes personas, ya sea de obispos, de laicos, sacerdotes, y hay mucha confusión. ¿Por qué? Porque muchos católicos piensan que si hay alguna conexión con el aborto, ¿cómo podemos nosotros recibir la vacuna contra el COVID-19 si somos pro vida? ¿No? Entonces, esta cuestión que vamos a ir leyendo el documento que escribieron los obispos de Colorado al respecto, Correcto. ¿verdad? ¿Nos puede decir primero que nada por qué cree que esta es la mejor manera de abordar este tema? Claro, mira, eso es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Por qué vamos a leer este documento y vamos a utilizarlo como guía para explicar la moralidad, la cuestión de la moralidad del uso de estas vacunas? Pues como tú has dicho, hay muchas opiniones. Eh, y el problema es que hay que distinguir entre las diversas opiniones. La primera distinción que hay que hacer, ¿verdad? Es una opinión informada, hay que distinguirla de una opinión desinformada. Entonces, una persona puede tener una opinión sobre algo, pero carecer de la información y de la competencia, ¿verdad? Para tener dicha información. Entonces, no solamente no sabe la verdad, le falta la capacidad para conocerla y en un área determinado, ¿no? Yo, por ejemplo, de mecánica, pues no sé nada, ¿no? Si me rompe el carro, yo tengo que llevarlo al mecánico y no me atrevo ni a dar mi opinión al respecto porque en realidad, pues no sé. Y entonces, pues mi opinión en el área de la mecánica, pues es una opinión desinformada y por tanto tiene muy poco valor. Es verdad que todas las personas tenemos derecho a tener una opinión porque poquito a poco tenemos derecho y la obligación a conocer la verdad por nosotros mismos, las dos cosas. Pero esa es la primera distinción. Luego hay opiniones informadas de personas que ya tienen un cierto conocimiento, en este caso sobre la moral, sobre la teología moral y sobre las enseñanzas de la Iglesia al respecto. Pero no todas las opiniones informadas son iguales tampoco, porque hay algunas que tienen autoridad y otras que no la tienen. Y entonces, ¿cuáles son las que tienen autoridad? Pues evidentemente la autoridad en esta materia proviene de la autoridad que Jesucristo ha dado a su Iglesia. Y por eso no se puede considerar una opinión autorizada en este tema a una opinión que se haya separado de la enseñanza explícita y clara de la Iglesia en temas de costumbres, fe y costumbres. Y entonces, sobre este tema han habido varios documentos. Antes del COVID ya existían otras vacunas que tenían una cierta relación con el aborto y ya
la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es un instrumento en el Vaticano, es todo un departamento, ¿verdad?, que el Papa utiliza para clarificar las cuestiones doctrinales. En el año 2008, en un documento que se llama La dignidad de la persona, clarificó este tema. Entonces, cualquier sacerdote u obispo, incluso, que quiera separarse de este tipo de enseñanza, pues es una opinión desautorizada. Ellos solo se desautorizan por no estar en comunión con Pedro y con la Iglesia. Porque este magisterio tiene su peso. Correcto. O sea, uno al decir no creo, de cierto modo se está apartando de la autoridad de la enseñanza de la Iglesia. Correcto, correcto. Quizá toquemos ese punto un poco más adelante, ¿no? Porque es un punto muy importante. ¿Le parece? Sí, entonces, considerando la autoridad entonces de los obispos de aquí de Colorado, Correcto. leemos el documento y vamos comentando párrafo por párrafo. Me parece de lo mejorcito que podemos hacer, ¿sí? Perfecto. Y el documento se publicó el 14 de diciembre del 2020. Los obispos de Colorado afirman que el uso de algunas vacunas contra el COVID-19 es moralmente aceptable bajo ciertas circunstancias. El desarrollo y uso de las vacunas para erradicar ciertas enfermedades infecciosas es un gran avance en la tecnología médica. La Iglesia Católica apoya el desarrollo moralmente lícito de las vacunas para eliminar el sufrimiento y promover la dignidad humana y el bien común. Considerando el impacto mundial del COVID-19, las vacunas para este virus parecen ser especialmente necesarias y urgentes. Muy bien, este primer párrafo yo creo que es fundamental. Y la primera frase es el mensaje principal que los obispos de Colorado quieren transmitir a todos los fieles y a todos los sacerdotes de Colorado. Aquí se dice el uso de algunas vacunas contra el COVID. Se dan cuenta que no dice todas las vacunas contra el COVID, dice algunas vacunas contra el COVID, es moralmente aceptable bajo ciertas circunstancias. Las circunstancias ahora veremos un poquito más adelante cuáles son, ¿verdad? ¿Por qué se dice eso? Es básicamente porque existen varias vacunas, bastantes, muchas, no las conozco todas de memoria. En casa tengo un cuadro que aparece una listota de vacunas contra el COVID, pero las más aceptadas ahora acá en nuestro entorno son la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna y la AstraZeneca. Son esas tres. Y entonces, de esas tres, solamente la de Moderna y la de Pfizer son aceptables. Por eso dice algunas vacunas, mientras que la de AstraZeneca no se considera moralmente aceptable, siempre y cuando se tenga una opción para recibir esta vacuna, ¿verdad? Cuando se dice que es moralmente aceptable, se está diciendo que es moralmente bueno. Esto es muy importante. La diferencia moral es o blanco o negro, en el sentido de que no existe un acto moral que sea indiferente. Eso es mentira. Solamente lo existe en la mente. Cuando uno, Santo Tomás, se pregunta esto y dice, bueno, ¿hay algún acto que no sea ni bueno ni malo? Y dice Santo Tomás, sí, cuando uno lo piensa, ¿verdad? Uno se rasca la barba. Eso no es ni malo ni bueno. Pero cuando uno ejecuta cualquier acción en la vida, o sea, la acción realizada y concreta, hecha, Santo Tomás dice que o es buena o es mala. No existe. Entonces, cuando se dice el documento que es moralmente aceptable, está diciendo que es moralmente bueno. Es moralmente bueno. Bajo ciertas circunstancias, eso no debería asustarnos, porque hay muchos actos buenos que son buenos bajo ciertas circunstancias. Decir la verdad es un acto bueno bajo ciertas circunstancias. Yo, por ejemplo, no puedo decir toda la verdad que yo sé. Soy sacerdote. Yo conozco muchas verdades por confesión, ¿verdad? Ahora, si yo digo, pero yo dije la verdad, hombre, pero la circunstancia de que yo conocí esa verdad en confesión, ¿verdad?, hace que decir la verdad sea bueno bajo ciertas circunstancias, efectivamente, ¿no? Entonces, eso no debería asustarnos como decir, uy, aquí están diciendo que te dan permiso, pero
de una manera reticente, o esto no puede ser moralmente bueno, es permitido para los que son de segunda categoría moral. No. Aquí se está diciendo que esto es moralmente bueno, bajo ciertas circunstancias, ¿eh? Porque se ha escuchado mucho que ciertos predicadores, ¿no? Católicos que han dicho, bueno, los católicos que decidan ponerse la vacuna, pues en realidad son católicos a medias, ¿no? Porque están negando lo que profesan, ¿no? Entonces, aquí vamos, pues yo creo la distinción muy importante, que es que uno, como dice la iglesia, no se opone a las vacunas en general, ¿verdad? Que muchos también creen eso, y de los dos tipos de vacunas que existen, ¿no? Y por qué uno es moralmente lícito y el otro no. Entonces, eso Correcto. lo iremos viendo, pero parece Ujú. un punto muy importante. Bien, segundo párrafo. A la vez, debemos recordar que un buen fin no puede justificar medios malos. Las vacunas deben ser desarrolladas según el criterio ético. No se debe utilizar líneas celulares humanas que provienen de fetos abortados en el diseño, desarrollo, producción o análisis de laboratorio de las vacunas. El desarrollo de vacunas y otras medicinas a partir de células de fetos humanos abortados es éticamente inadmisible. Esta práctica ofende la dignidad del bebé no nacido y abortado y la de su familia, así como la dignidad de la vocación médica de los doctores y científicos. Afirmamos la enseñanza de la Iglesia que declara que los cadáveres de embriones o fetos humanos, voluntariamente abortados o no, deben ser respetados como los restos mortales de los demás seres humanos. Es importante considerar los problemas éticos con respecto a la cooperación animal a la hora de aceptar o promover una vacuna. Muy bien, pues aquí en este párrafo lo primero que nos encontramos en la primera frase es un lenguaje un poco técnico que tenemos que clarificar. Se habla del fin y de los medios. Entonces, por ejemplo, yo quisiera dar dinero a los pobres, eso es un fin. Y ahora, ¿qué medios utilizo? Eso es importante. Las dos cosas son importantes para la moral, ¿eh? El fin, los medios, las circunstancias. Esas tres cositas, dice el catecismo, ¿verdad? Las llama la fuente de la moralidad, el objeto moral, sería como los medios, lo que uno hace. El fin sería como la intención que uno tiene y las circunstancias, ¿eh? Que rodean el acto, por así decirlo. Vamos a poner algún ejemplo, ¿vale? Para que esto se entienda. Entonces, ¿el fin de dar dinero a los pobres es bueno? Está Sí. claro que sí, ¿no? Ahora, si yo voy a robar un banco para dar dinero a los pobres, pues ahí no, ¿verdad? Ese medio es malo. Cuando se dice aquí que el fin no justifica los medios, entonces estamos diciendo que el ladrón de bancos, aunque quiera dar el dinero a los pobres y su fin sea bueno, ese fin no justifica, no hace bueno el que robe el banco. Pero es muy importante que ya ha dicho el documento que los medios aquí, en este caso, son moralmente buenos. Claro. La intención es la salud, la nuestra y la de los demás. Y los medios es vacunarse. Pero vacunarse, ¿no? Recibiendo las vacunas de Moderna y Pfizer, es moralmente bueno. Ya está firmado en el documento. Entonces, esta frase hay que entenderla bien, claro. Lo que el documento de los obispos quiere explicar muy bien es que no estaría bien hacer algo malo para conseguir la salud, ¿verdad? Y entonces, aquí es donde se pone la cuestión. El aborto es un acto intrínsecamente malo. Significa que no existe ni una sola ocasión, y por aborto entendamos porque en español a veces hablamos del aborto natural, y entonces esto puede llevar a malentendidos. Por aborto entendemos el acto voluntario por el cual se mata, se asesina a un feto en el vientre de su madre. Eso es el aborto, ¿no? Eso no existe en ninguna circunstancia, ningún caso, ninguna excepción donde eso pueda ser bueno. Jamás. Eso es lo que enseña la Iglesia, que es un acto intrínsecamente malo. Eso es lo que significa, que no existe ni una sola excepción, no puede haberlo. Entonces, claro, lo que estamos diciendo aquí nosotros, ¿verdad? Es que nosotros como católicos no estamos dispuestos a abortar para conseguir una vacuna.
Eso no. Jamás. Nunca. Nunca. El que lo haya hecho, ese es culpable. Porque al fin nunca justifica los medios. Pero nosotros nunca. Ha habido, porque uno podría decir, pues, aunque uno no haya deseado ese aborto, ¿no? Que ese aborto sucediera en los años, en la década de 1970, creo que fue el que se utilizó. Eh, Aunque uno no deseara ese aborto, aún así, dicen algunos, está como que se está uno beneficiando de los frutos de un aborto. O sea, el hecho de que si no, si ese aborto no se hubiera hecho, no habría vacuna, ¿no? Entonces, algunas personas dicen, pues, ¿cómo es eso no apoyar el aborto de alguna manera indirecta? Ok. Bueno, lo primero que el documento hace acá, ¿verdad?, es mostrar que estuvo mal este aborto del que hablas. Déjame clarificar a lo mejor para las personas que no estén muy familiarizadas con este tema. En 1973 se llevó a cabo un aborto de un bebé y de este bebé abortado se tomaron una serie de células de su riñón. Esta línea de células entonces se llevó, aquí tengo una nota que me hice, se llevó a cabo 293 experimentos sobre esta misma línea de células. ¿Sí? Tras 293 experimentos se consiguió una mutación de esa línea de células, o sea, ya no es la original, que de suyo se divide y reproduce. Y es esa línea de células, esta última, a la que se llama HEK, ¿cómo dice? Human Embryonic Kidney, en inglés sería, ¿no? HEK 293. Esa línea de células, ahora alterada, que de suyo se reproduce, es utilizada, desafortunadamente, en muchísimas cosas. ¿Sí? Muchas. Esa línea, en las vacunas contra el COVID, tiene dos roles distintos. En la vacuna de AstraZeneca, esa línea es utilizada para la producción de la vacuna. Y en la vacuna de Pfizer y Moderna es utilizada para probar la eficacia de la vacuna. No para producirla, para probarla. O sea que no toda la vacuna, todas las vacunas llevan una de esas. Lo que este párrafo está diciendo es que eso que se hizo en 1973 está mal. Y que todos aquellos que estén de acuerdo con eso están mal. Y son moralmente culpables. Y que todos aquellos que piensen que eso es una gran idea están mal. Y que ninguno de nosotros que somos católicos estamos de acuerdo con eso. Estamos expresando nuestro desacuerdo. ¿Sí? Estamos expresando y exigiendo, dentro de lo que un ciudadano puede exigir, ¿verdad?, que se hagan vacunas sin eso. Eso es muy importante. Eso es una condición necesaria. Es una de esas circunstancias que hemos dicho en la primera frase del documento que hace que la recepción de la vacuna de Pfizer y Moderna sea moralmente buena. Si no se expresara este desacuerdo, si no hubiera una oposición a esto, entonces estaríamos en un terreno más peligroso y esto no estaría bien. ¿Sí? Esta es una de las circunstancias y por eso los obispos muy bien han hecho acá, ¿verdad?, diciendo que es muy importante expresar este desacuerdo. Claro que sí. Y que nosotros queremos que hayan vacunas que sean admisibles, o sea, que no participen de ninguna manera con el aborto. Por supuesto. Eso es lo que está. Otra cuestión, ¿verdad?, es que si yo, al recibir la vacuna, no estando de acuerdo, habiendo expresado mi desacuerdo, no queriendo, al recibir yo la vacuna, de alguna manera yo coopero con un aborto que se cometió hace 50 años, o casi 50 años. Esa es la pregunta. Y la pregunta está respondida en la primera línea del documento. La respuesta es no. Si yo cooperara con el mal de alguna manera ahí,
¿verdad? De una manera culpable, se entiende, ¿no? Es la única cooperación moral que existe. Cuando uno coopera es actuar junto con otros. Si yo actúo junto con otro en una acción mala, ahora ya, eso ya soy culpable, ¿sí? Entonces, ahí de lo que se está diciendo, lo que está diciendo el documento, los obispos están diciendo que no, ¿sí? Pero claro, hay que expresar, se dan cuenta que el documento está muy bien pensado. Hay que expresar también ese desacuerdo. Porque acabamos de decir que cuando uno toma una decisión, ¿no? Tiene una buena intención y además elige medios adecuados o cosas buenas Correcto. para llevarlo a cabo. Correcto. Sin embargo, me parece que se está diciendo que entonces uno no es responsable de la intención de utilizar algo, un producto que se completó, se realizó de manera ilícita, ¿no? O sea, a través de medios malos, porque uno nunca eligió o compartió la intención de aquel que lo hizo. Correcto. No solamente no compartió la intención, eso es muy importante también, pero que tampoco hizo nada esencial para ese mal. Entonces vamos a poner un ejemplo así, porque esto de la cuestión esto de la cooperación en el mal, yo soy, como te he dicho, teólogo de profesión y filósofo, y es una de las cuestiones más espinosas de la teología y de la filosofía de la acción, ¿sí? Entonces es difícil, ¿no? Pero a ver si con algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces vamos a poner el ejemplo de esta misma entrevista, ¿no? Mira, esta entrevista se está llevando a cabo porque tú quieres, y porque yo quiero, ¿verdad? O sea, tú y yo estamos cooperando en esta entrevista. Además, estamos cooperando plenamente, de tanto que la cooperación es un actuar junto con otro en el cual ahora tú y yo somos responsables de lo que estamos haciendo. Si es bueno, es decir, que somos responsables del mérito, de lo bueno. Pero si fuera malo, somos culpables. Entonces, ¿no? Fíjate lo que estamos haciendo acá. Tú compartes mi intención y yo comparto la tuya. Queremos los dos clarificar este documento para el bien de nuestros fieles y de todas las personas que nos están escuchando. Nuestra intención es ese bien, los medios que estamos llevando a cabo es esta explicación, esta entrevista, ¿verdad? Y las circunstancias, pues estamos acá en el estudio, ¿verdad? Grabando. Muy bien. Ahora, vamos a suponer que el cámara, ustedes no ven el cámara que está acá, es un señor que está aquí, pero imagínense que el cámara que está acá no está de acuerdo con que tengamos la entrevista porque se quiere ir a comer o porque tiene otras cosas que hacer esta mañana y le ha venido muy mal estar acá haciendo la entrevista. Es todo ficción, ¿sí? Pero él ya no comparte nuestra intención, ¿sí? Como dirían por ahí, le vale, ¿no? Esto de clarificar esto. Pero, ¿está cooperando con nosotros? La respuesta es sí. Y está cooperando de una manera que le hace responsable también de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Ya digo, para lo bueno o para lo malo. Porque lo que él está haciendo es esencial. Si no tuviéramos al cámara aquí, no habría entrevista. Está haciendo algo esencial para que la entrevista, si tú quitas la acción del cámara, se acabó la entrevista. ¿Sí? Entonces ahí ya no es solamente compartir la intención, ¿verdad? Pero de todas formas sigue una cooperación que sería culpable o meritoria, ¿no? Si fuera esto, bueno, en este caso es meritoria porque lo que estamos haciendo es bueno, ¿verdad? Pero si fuera algo malo lo que estuviéramos haciendo, sería culpable. Lo que está diciendo el documento es que cuando tú te pones la vacuna, las vacunas no son morales, o inmorales. Eso no existe. Las acciones son morales o inmorales, pero la vacuna no. Entonces, ahora que cuando la acción de tú ponerte la vacuna o que ir a que el médico te la ponga, ¿verdad? Esa acción es una cooperación en ese mal que ocurrió, como tú y yo haciendo esta entrevista, o mejor, como la del cámara.
Y la respuesta es absolutamente no. Siempre y cuando, claro, siempre y cuando el que se pone la vacuna no vaya por ahí diciendo qué bien que abortaron a un niño para tener mi vacuna. Claro, si compartiera él esa intención, evidentemente sí, estaría mal, ¿verdad? Pero él no está haciendo nada esencial para que el aborto ocurriera en 1973, que es el mal, ¿sí? Él no está cooperando con los agentes de aquella acción, ¿no? Aquí no estamos hablando de cosas en general, estamos hablando de acciones concretas, ¿no? La cooperación son acción y acción, ¿sí? Acción singular y concreta y en el tiempo, por cierto, ¿no? Entonces uno es, claro, uno es solo responsable por las cosas que uno quiere hacer y que realmente hace. Correcto. Y por las cosas que uno, por ejemplo, si la hija de alguien le pregunta, papá, ¿me das $500 para cometer un aborto? Y el papá le dice, pero hija, yo no quiero que abortes, pero aquí tienes los $500. Hombre, No comparte la pues, intención, pero da algo esencial, una ¿verdad? acción esencial. Ahora, ¿qué me dirías tú de la persona que trabaja quitando la basura de acá, ¿no? En el edificio de la arquidiócesis? ¿Usted cree que deberíamos darle mérito por esta entrevista? Pues yo creo que no, ¿verdad? Porque lo que está haciendo es, pues no se relaciona con esto que estamos haciendo, ni es esencial a lo que estamos haciendo. Y entonces, Hay pues, una relación remota aún, bueno, sí, muy pero lejana, remota, pero no puede ser él ahora culpable responsable. o responsable de lo bueno que estamos haciendo aquí nosotros. Entonces, realmente lo que la Iglesia ya dijo en el año 2005 con el pontificio, la Academia para la Vida, perdón, y en la Congregación para la Doctrina de la Fe en 2008, lo que se dijo es que ponerse la vacuna para aquellos de nosotros que somos pro vida y aquellos de nosotros que estamos en contra del aborto y que manifestamos nuestra indignación frente al aborto que ocurrió en 1973 y que pensamos que no deberían hacerse así las vacunas y que habría que buscar otra manera, el ponerse la vacuna es como recoger la basura acá. Es una acción que no coopera en el mal, para nada. No existe cooperación en el mal. Ahora, si no existe cooperación en el mal, ¿es ponerse la vacuna moralmente bueno o malo? Pues ya sabemos que malo no es. Y sabemos que es bueno porque nos ayuda a nuestra salud y a la salud de los demás y al bien común de la sociedad y a las personas que no pueden recibir la vacuna porque tienen algunos síntomas que los hacen, algunas enfermedades que los hacen más vulnerables a la vacuna misma, ¿no? Porque cuando te pones la vacuna te pones enfermito, sí, un poquito solo, pero te pones enfermito. Entonces, eso ya hace que sea bueno ponerse la vacuna, ¿eh? Un tema de conciencia, ¿cierto? Pero moralmente bueno. Oye, como dar limosna a un pobre. Dar limosna a un pobre no te puede obligar el Estado a darla, pero moralmente bueno. Yo creo que cabe recalcar lo que acaba de decir, de que las cosas no son morales, sino las acciones, Claro. ¿no? ¿Por qué? Porque como se ve este asunto, es que la vacuna es inmoral. La producción fue inmoral. ¿Sí? La producción en el sentido de que los que produjeron la vacuna tienen un nivel de responsabilidad que yo no tengo, ¿entiendes? Por Sí. recibirla. Y los que la produjeron cometieron un acto moralmente malo en esa producción, pero yo no, ¿entiendes? Por recibirla. Esa es la distinción, ¿no? Sí. Y por eso te decía el ejemplo del basurero y nuestra entrevista, ¿no? Ujú. Sí, porque en realidad uno o sea, ni al ponerse la vacuna, ni está compartiendo la intención, puede no estar compartiendo la intención, puede, y en realidad no hizo nada esencial para que ese Correcto, aborto se realizara. correcto. Eso es lo que estamos diciendo. Por- Esto es muy importante, ¿no? Mira, yo a nivel pastoral me he encontrado este error en otras cosas, ¿no? Me acuerdo una vez una persona, una mujer en este caso, no vamos a decir la edad para que la cosa quede todavía más anónima, aunque esto no fue confesión, pero una mujer me dijo, padre, yo creo que estoy pecando porque estoy tomando pastillas anticonceptivas. Y entonces, pues la verdad es que en lugar de presuponer cosas, pues yo le pregunté, digo, ¿usted está casada? Me dijo, no. ¿Usted es sexualmente activa? Me dijo, no.
¿Y usted por qué toma esas pastillas? Porque el médico me la ha mandado para regular el ciclo, pero son inmorales. Pues evidentemente, ahí no existe ninguna inmoralidad. Porque quien se toma esas pastillas, no es lo mismo. Si uno es sexualmente activo, puede cometer el acto de anticoncepción, ¿no? Contraceptive, como dicen en inglés, ¿no? Pero una persona que no está teniendo relaciones sexuales, pues es como la nadadora olímpica, ¿verdad? Que toma la pastilla para no tener sus días, ¿verdad? Y poder nadar en las Olimpiadas. Y no tiene relaciones con nadie, es una chica joven, no tiene novio. O sea, no, ¿qué pecado hay ahí, no? Tomar Tylenol es pecado. Se convierte en efecto secundario. Claro, no. Y ni siquiera eso, porque no hay relación sexual, y si no hay relación sexual no puede haber, ¿entiendes? Entonces, las cosas no son moralmente buenas o malas, las acciones sí lo son, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que pensarlo bien. Otro ejemplo quizá también claro es el ejemplo del dinero, ¿no? Correcto. El dinero en sí no es ni bueno ni malo, sino depende de Pero la Biblia dice que la raíz de todos los males son mentiras. La Biblia dice que el amor al dinero, que ya es una acción, ¿verdad? Sí. El amor al dinero por encima del amor a Dios, esa es la raíz de todos los males, ¿no? Entonces, efectivamente, sí, la moralidad se predica de los actos libres. Ni siquiera de todos los actos libres. La Iglesia Católica enseña que es moralmente admisible buscar y recibir una vacuna que no ha sido desarrollada de manera ética, cuando no hay ninguna otra alternativa y cuando existe un gran riesgo a la propia salud, siempre y cuando se excluya cualquier cooperación al mal. Te voy a interrumpir, porque esta frase es tan importante. Es una reiteración de la primera frase del documento, pero ahora está formulada a modo de principio, ¿sí? En la primera frase del documento hemos leído: el uso de algunas vacunas contra el COVID-19 es moralmente aceptable bajo ciertas circunstancias. Está dicho en concreto, ¿sí? Uh-huh. Y ahora está aquí dicho en general como un principio general, ¿sí? La Iglesia Católica, yo quiero subrayar ese sujeto, ¿sí? La Iglesia Católica. Esto no es solamente los obispos de Colorado, los obispos de Colorado también, pero los obispos de Colorado están diciendo: esto no es solo nuestra opinión. Esto es lo que enseña Santa Madre Iglesia. ¿Entienden? Entonces, digo porque hay que pausar un poco y hay que meditar y darse cuenta de que, pues yo no estoy de acuerdo. Tranquilo. La Iglesia es madre y maestra. Madre y maestra. 2000 años de sabiduría depositados ahí, ¿verdad? Meditando sobre las palabras de Dios para poder entenderla cada vez más. Antes de estar en desacuerdo con la Iglesia, hay que ser un poco más humilde, ¿no? Hay que pensar, bueno, a lo mejor el que está mal soy yo, ¿no? Si la Iglesia lo ha dicho, pues a lo mejor el que no lo ha terminado de entender, o el que hay un aspecto que no he hecho la conexión mental, pues a lo mejor soy yo. Dice que es moralmente admisible. Ya hemos dicho que moralmente admisible significa moralmente bueno. Bueno, existe actos indiferentes, ¿no? O bueno o malo. Moralmente inadmisible es sinónimo de moralmente malo, ¿verdad? Entonces, dice aquí, es moralmente admisible buscar y recibir una vacuna. O sea que está bien llamar por teléfono y decir: oye, ¿cuándo me toca vacunarme? ¿Dónde puedo ir a vacunarme? Buscarla activamente. No solamente hay que me pusieron la vacuna porque me tropecé y me llevaron a un hospital y me la pusieron. No, que yo la busco. Que yo busco esa vacuna. Quiero que me vacunen. Uh-huh. Buscar y recibir una vacuna que no ha sido desarrollada de manera ética. La vacuna de Pfizer no ha sido desarrollada de manera ética. La vacuna de Moderna no ha sido desarrollada de manera ética. Los que han pecado han sido los que la han desarrollado. Eso es lo que estamos diciendo acá. Pero el que la recibe y el que la busca, no, ese no peca. Eso es lo que está diciendo esa frase, que no ha sido desarrollada de manera... Pero, ¿cuáles son las circunstancias? Hemos dicho al principio, en la primera frase, que bajo algunas circunstancias. Uh-huh. Claro, cuando no hay otra alternativa. Imagínate que Vladimir inventara una vacuna
que no tuvieran ningún contacto con esta línea de células y estuviera en el mercado, oye, entonces ya no sería moralmente aceptable ponerse la vacuna de Pfizer o Moderna, porque tengo una alternativa que es mejor. ¿Sí? Entonces, claro, cuando no existe, pero desafortunadamente, no tenemos otra alternativa de vacuna. Y cuando existe un gran riesgo a la propia salud. Pues yo creo que el COVID-19 ha demostrado claramente que existe un gran riesgo para la salud de cualquier persona. Es como jugar un poco a la ruleta rusa. ¿Tú sabes cuál es el juego ese de la ruleta rusa? Eso de poner una bala en el revólver, ¿no? Darle vueltecita, cerrar y disparar, ¿no? Lo mismo te sale que está vacío, ¿verdad? O sea, que lo mismo el COVID te da con un pequeño resfriado y poquito más, que lo mismo, ¿no? Sí. Y pues bueno, yo estoy en la parroquia y desafortunadamente he enterrado bastantes personas por COVID, jóvenes y no jóvenes. Entonces, pues eso, es como la ruleta rusa. No se ha probado así. Cuando existe un gran riesgo para la propia salud, siempre y cuando se excluya cualquier cooperación al mal. Claro, pero el documento ya ha dicho que se excluye cooperación al mal, ¿sí? Ahora, te voy a dejar que sigas leyendo, pero ahora el documento va a mostrar cómo esto lo enseña la Iglesia. La Academia Pontificia para la Vida dice que todas las vacunas recomendadas clínicamente pueden ser utilizadas con clara conciencia y el uso de dichas vacunas no implica algún tipo de cooperación con el aborto consentido. En el caso de una pandemia global, el compromiso católico de promover el bien común implica la consideración de la salud y el bienestar de los demás. Sin embargo, si las personas tienen objeciones morales serias o preocupaciones de salud con respecto a las vacunas, esas preocupaciones deben ser respetadas por la sociedad y el gobierno, y esos individuos no deberán ser forzados a vacunarse en contra de su conciencia. El gobierno no debe obligar a sus ciudadanos a recibir la vacuna contra el COVID-19. Esto es muy importante ahora, esta última parte, ¿verdad? Porque lo que se está hablando aquí de la libertad de conciencia no quiere decir que estén en lo cierto las personas que dicen, pues yo tengo un problema de conciencia, no me quiero vacunar. Lo que pasa es que nosotros en la Iglesia enseñamos que existe el derecho y la obligación a que cada uno descubra por sí mismo la verdad. Vamos a suponer que tú eres musulmán. Estás en un error gravísimo. 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 Cristo es la verdad, no hay otra. Y tú vas ahí con Mahoma y el Corán. No, estás en un error gravísimo. Pero yo tengo que respetar tu conciencia. Yo no te puedo obligar a ser católico. Eso no quiere decir que tú estés en lo correcto, ¿verdad? Tú imagínate que tú me dices, Padre Ángel, la vacuna del COVID es pecado. Estás en un error gravísimo. 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 Pero yo tengo que respetar tu conciencia, sobre todo si soy el Estado, ¿verdad? Si yo soy el Estado, tengo que respetar tu conciencia y no te puedo obligar a ponerte la vacuna. Eso es lo que está diciendo aquí el documento. Pero no quiere decir que tengas razón, ¿eh? Solamente que no te puedo obligar. ¿Entiendes? Es por eso, porque he dicho que tienes el derecho y la obligación de descubrir la verdad. Entonces espero que todas las personas que nos estén viendo se den cuenta que ustedes tienen también la obligación de descubrir la verdad de estas cosas. Y esperemos que nosotros les podamos ayudar a ese respecto. ¿Verdad? Claro. Porque, bueno, es como el musulmán que busca y busca a Dios y al final dice, no, hombre, me equivoqué. Cristo es la verdad. Yo tengo que ser católico. Ahí está. Ahí da. Pero tenemos que respetar su conciencia. Eso no quiere decir que no le podamos proponer el cristianismo, que no le podamos predicar, que no les podamos anunciar el querigma, el amor de Dios y todo lo demás, que es un poquito lo que estamos haciendo aquí en esta entrevista, ¿no? Para todas las personas que a lo mejor viven en el error, que piensan que la vacuna contra el COVID es inmoral o que ponerse la vacuna contra el COVID es inmoral, pues clarísimamente están en un error. Pero con muchísimo amor y con muchísimo celo evangélico, estamos acá, tú y yo, ¿verdad, Vladimir?
para intentar clarificar esta cuestión y mostrar no nuestras opiniones, sino lo que enseña Santa Madre Iglesia. Continuamos, padre. Por supuesto. La rápida propagación de la pandemia del COVID-19 ha hecho que muchos países aceleren el desarrollo de una vacuna. Se han creado varias vacunas de manera ética, mientras que otras, inmoralmente, han utilizado células de fetos abortados en su diseño, desarrollo, producción y pruebas de laboratorio. El Instituto Charlotte Lozier, una organización nacional de investigación provida sin fines de lucro, ha proporcionado una lista útil de todas las vacunas que se están desarrollando, indicando cuáles están moralmente comprometidas. Alentamos a nuestra comunidad a revisar esta lista. Bien, pues esta lista está en inglés, pero encontrará la información en pantalla. Correcto, sí, sí, sí. Esta es la lista que yo decía que tengo en casa, que es una listota bien larga, ¿verdad? Y que incluye muchísimas vacunas. No, algunas no están terminadas. Muchas de esta lista, aquí se dice que algunas son moralmente aceptables, pero no están disponibles, porque no están terminadas. Sí, y ahí lo muestra claramente, ¿no? Con un cuadrito verde y un diamante rojo cuando se usó, no se utilizó. Correcto. Las células, bueno. Debido a los avances médicos, el desarrollo de las vacunas ya no requiere el uso de células humanas. Muchas vacunas ahora se crean sin células o usando células de animales, insectos, huevos de gallina o levadura. En el caso del COVID-19, la operación Warp Speed de Estados Unidos desarrolló 8 vacunas y 6 de esas vacunas no utilizan células de fetos abortados, incluyendo las vacunas de Pfizer y Moderna, que ya están disponibles. Correcto. Y entonces por eso aquí básicamente el párrafo siguiente lo va a decir. Pensemos que toda esta información que nosotros tenemos va avanzando a un nivel vertiginoso, ¿no? El documento está escrito en diciembre. Entonces, aunque parezca que fue hace muy poquito, en términos de COVID y de vacunas y todo, pues ha llovido todavía, ¿no? Entonces, pero aún así se mantiene válido, todo lo que se dice aquí, claro. Pero lo que se está diciendo, ¿verdad?, es que la vacuna de Pfizer y Moderna no utilizaron esta línea de células, que ya he dicho que otras vacunas utilizan para su producción. Utilizaron esa línea, se va a decir en el siguiente párrafo, para probar su eficacia. Y se reitera un poco lo mismo que ya hemos dicho, ¿sí? Se está diciendo, bueno, mira, si hubiera otra que estuviera totalmente exenta y que nosotros queremos que la haya y exigimos que la haya, es un poco el tono del documento, se enfatiza esto porque es muy importante. Uh-huh. Es muy importante que quede claro que los obispos y que todos nosotros como católicos, siguiendo la voz de nuestros pastores, expresemos nuestra opinión en contra del uso de esta línea de células. ¿Entiendes? Porque reconocemos que quienes la produjeron hicieron un mal moral, ¿sí?, al hacer eso. Pero, evidentemente, se vuelve a reiterar, ¿no? El uso es moralmente admisible de estas dos vacunas, de Pfizer y Moderna, por este motivo. Y vamos a seguir leyendo un momentito, ¿no? La diferencia va a ser que la vacuna de AstraZeneca, ¿verdad?, vamos a escuchar que esa vacuna utilizó esta línea de células para la producción misma y entonces la hace menos deseable, ¿no? Uh-huh. Si tenemos la opción, marca mis palabras, si tenemos la opción, si tenemos la opción, es preferible utilizar la vacuna de Pfizer y Moderna. Yo me sorprende mucho, perdona que lo traiga aquí en este contexto, ya estamos casi terminando, pero me sorprende mucho que nos falte tanta memoria como católicos y que no confiemos en nuestros pastores, en aquellos que son sabios y que tienen el timón de la Iglesia. Cuando uno ve que el Papa Benedicto XVI se vacuna, cuando uno ve que el Papa Francisco se vacuna, cuando uno ve al arzobispo de Denver vacunándose, al cardenal Stafford vacunándose, ¿cómo se le ocurre a alguien decir que quien hace eso es católico de segunda?
o que está haciendo algo moralmente malo. ¿Dónde está el respeto a la sabiduría, a la enseñanza, a la paternidad del Papa emérito Benedicto XVI, del Papa Francisco, de nuestro arzobispo? Pues la verdad es que a mí me sigue sorprendiendo mucho esto. Y me sigue sorprendiendo porque veo como una falta de prudencia por la parte de la persona que diga eso y también una falta de docilidad. La docilidad es la virtud por la cual nos dejamos enseñar. Una gran falta de docilidad. Cuando una persona mucho más sabia que tú hace una cosa así, lo mejor es decir, uy, tiene que tener unos motivos muy... Bueno, Papa Benedicto XVI es mucho más inteligente que yo, ¿sí? Yo por mucho doctorado que tenga en moral, ya te digo yo que ese señor sabe mucho más que yo de teología, ¿sí? Y está claro que el hombre piensa que está bien, si no, no lo habría hecho, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues disculpa que entre aquí diciendo eso, pero me parece también un argumento que debería ser válido para nuestros oyentes. Si no alcanzan a entender todo el argumento que estamos haciendo aquí, al menos entiendan esto. El Papa y el Papa emérito, los dos se han vacunado, no puede estar mal. Sí, puede, y esto fue algo que la Iglesia aceptó hace años, ¿no? No es algo nuevo, como Correcto. habíamos dicho, y con autoridad, Correcto. ¿no? O sea, no es que el Papa Francisco lo haya dicho en la entrevista de viaje, ¿no? Cuando estaba en el avión, que dijo tal y tal cosa, o que se le haya, o que algún periodista no haya dicho que el Papa Francisco dijo, no. O sea, esto desde que Benedicto XVI era Papa, se dijo con autoridad magisterial. Sí, sí, además, año 2005, en la Academia para la Vida, año 2005, estamos ahí en la transición entre Juan Pablo II y Benedicto XVI. Fue el año que yo me ordené sacerdote. ¿Sí? 2008, bajo el Papa Benedicto XVI, la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y bajo el Papa Francisco, la Congregación de la Doctrina de la Fe tuvo que poner otro documento que salió justo después de este, diciendo, ¿por qué tenemos que escribir este documento otra vez, no? Si ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces, yo quiero decir que está clarísimo, que no entiendo cómo alguien se digna a llamarse predicador y ponerse delante de una cámara en YouTube o donde sea y llamarse predicador católico. Católico. Para llamarse católico hay que estar en comunión con la Iglesia Católica. Sí. Sí. Y sí, entonces es importantísimo. Bueno, antes de terminar, ¿no? Ya de leer lo último, recalcar de nuevo, ¿no? La importancia de la intención, de la acción concreta que uno lleva a cabo y de que son las acciones las que son morales y no las cosas. Correcto. ¿Verdad? Y eso, yo creo que quizá es la base o que pueda ayudar a entender. Sí, yo creo que eso es muy importante, esto, ¿no? sí. Entonces, bueno, leamos lo último de la carta. En el caso de las vacunas para el COVID-19 de Pfizer y Moderna, su uso es moralmente admisible, ya que ninguna de las empresas utilizó líneas celulares de un bebé abortado en ningún nivel del diseño, desarrollo o producción. Sin embargo, también debemos reconocer que estas dos opciones de vacunas no están del todo exentas del aborto, ya que ambas se basaron en células fetales de un bebé abortado para una de las pruebas de laboratorio. En nuestras circunstancias actuales, cuando no hay mejores opciones disponibles, el uso de las vacunas Pfizer y Moderna sigue siendo una opción moralmente válida. Por otro lado, otras vacunas como la de AstraZeneca, Oxford, utilizan líneas de fetos abortados en el diseño, desarrollo, producción y verificación, y por lo tanto no son una opción moralmente válida porque hay mejores opciones disponibles. Entonces, básicamente esto es una reiteración de lo que ya llevamos explicando, ¿verdad? Siempre y cuando aquí las circunstancias actuales es la clave, ¿no? Nosotros como católicos quisiéramos y queremos. Ojalá podamos, no solamente contra el COVID, ¿sabes? Yo estuve aconsejando también a un grupo de católicos que me estuvo preguntando hace meses, antes de la pandemia, acerca de otras vacunas para los niños que utilizan esta misma línea, ¿sí? Y la respuesta es la misma. O sea, el contexto del documento de la Iglesia anterior al COVID era justo este: vacunar a los niños, evitar muertes innecesarias de niños y enfermedades que son bastante peligrosas.
que no son el COVID, son menos peligrosas que el COVID. Y muchas de estas vacunas utilizan esta misma línea. Y ya la Iglesia había respondido en ese contexto, ¿no? Pero claro, siempre expresando, la Iglesia es la misma que enseña que hay que expresar este desacuerdo y que lo que nosotros queremos es que los médicos adopten principios morales buenos y que ellos no sean los que cometen este pecado, ¿no? Que es que por parte de ellos sí lo es, ¿no? Los que desarrollan la vacuna, me refiero, ¿no? No cualquier médico, sino el que desarrolla las vacunas, ¿verdad? Esa es la historia. Y por eso nosotros nos mantenemos aquí con la opción que está más alejada de eso, ¿no? Y por eso pues, decimos que Pfizer y Moderna sí hay una opción. Los católicos tienen el deber de utilizar vacunas que respeten la vida humana cuando estén disponibles. Estamos agradecidos de que muchas de las empresas y países que trabajan para proteger la vida y la salud humanas del COVID-19 también estén considerando métodos éticos en el desarrollo y las pruebas de sus vacunas. Y entonces el documento acaba, como vemos aquí, una vez más, afirmando que es lícito y moralmente bueno utilizar las vacunas que tenemos ahora disponibles y al mismo tiempo expresando nuestra opinión informada y autorizada de que para aquellos que producen las vacunas es moralmente malo hacer esto y que deberían no hacerlo, ¿no? Es un poco lo que se sigue enfatizando acá. Entonces yo espero, la verdad es que, para resumir, ¿verdad? Sí. Espero que se haya entendido el argumento. El argumento es así. Una cosa es fabricar vacunas y otra cosa es recibirlas, ¿no? La fabricación de las vacunas que tienen como medio el aborto son siempre esa acción, fabricar esas vacunas es moralmente malo, siempre y en todo lugar. Pero hay que distinguir la fabricación de las vacunas de la recepción de las vacunas. La recepción de las vacunas de Pfizer y Moderna, en las circunstancias en las que estamos, donde no hay otra alternativa y como está el COVID, no es una cooperación en el mal. La recepción no es una cooperación en el mal de su fabricación. No hay cooperación ahí. Como no hay cooperación, es una acción moralmente buena. Y que sea moralmente buena significa que a una conciencia bien formada la obliga. Las acciones moralmente buenas obligan a las conciencias bien formadas. Las conciencias mal formadas, pues no, ¿verdad? Pero yo cuando veo a alguien que se está muriendo en la calle y no tiene que comer, pues el Estado no me obliga a darle de comer, pero mi conciencia sí, ¿verdad? Y entonces, pues es un poco así, ¿no? Hay que promover el bien común, que es lo que se decía aquí también, ¿no? Y hay que pensar en los más débiles, en las personas que a lo mejor no pueden recibir la vacuna. Necesitamos alcanzar el 70% de la población con inmunidad y a lo mejor, pues si algún joven nos está escuchando que está de buena salud y que esas son las personas que más fácilmente pueden recibir la vacuna, que los efectos secundarios de la vacuna van a ser más chiquitos para ellos, le va a dar un poquito de fiebre, le va a doler el brazo un poco y ya está. En cambio, a lo mejor si se lo pone a una persona que tenga otras condiciones, diabetes o algún problema más serio, ¿verdad? Pues a lo mejor tiene más riesgo de que le afecte más gravemente. Pero en el momento en el que hacemos 70%, ¿verdad? Esto va a pasar. Y entonces, pues contribuir a eso, ¿verdad? Y defender a los más débiles es una cosa buena. No solamente la propia salud, también la de los demás, ¿verdad? Así es. Pues padre, muchísimas gracias por su tiempo, por tomarse pues el tiempo para explicarnos paso a paso, ¿verdad? El documento de los obispos. ¿Hay alguna otra cosa que le gustaría agregar para terminar? Bueno, no, darle las gracias a ustedes por permitirme utilizar esta plataforma, ¿verdad? Para transmitir este mensaje y para animar a las personas a que les animamos a todos a que no tengan miedo, a que se fíen de la Iglesia, que es madre y maestra, que consideren la enseñanza de la Iglesia como una enseñanza que es informada y autorizada
que se fíen del testimonio de nuestro Santo Padre y del Papa Emérito, de su sabiduría, que sigamos el ejemplo de la gente sabia y prudente, que es así como se aprende a ser prudente, de nuestro arzobispo. Y que de esta manera, pues dentro de poco, si Dios quiere, podamos volver a una normalidad, pero con una conciencia renovada, formada y poniendo a Dios siempre lo primero en nuestra vida. Muchísimas gracias, Padre. Y pues estén al tanto de todo lo que sucede en la arquidiócesis y también de información valiosa como esta aquí en el Pueblo Católico. Muchas gracias por acompañarnos. Dios lo bendiga.